claros, decir, quiero llegar aquí y de una u otra manera lo tengo que conseguir. Estar abierto a escuchar opiniones, a escuchar apoyo. Cuando no sabes cuál es el camino, estar abierto y ser un poquito menos orgullosos y poder pedir asesoría, poder pedir apoyo y qué tengo que hacer aquí, cómo le puedo hacer. Como es Oscar, te digo, es una persona disciplinada y es una disciplina en el trabajo, en la vida personal, en todos los aspectos. Tuve 2 años dando clases en la universidad, fueron 4 semestres, la verdad es que muy gratificantes, me gusta mucho dar clases, es participar. Mira, yo creo que el pilar más importante es la familia, definitivamente, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacemos, por ellos, Claro. Por la familia, por tus hijos. Ese es el pilar número 1. Hola, yo soy Oscar y en este espacio Café entre Directores tengo el gusto de recibir invitados quienes nos comparten su trayectoria profesional y de manera paralela nos van compartiendo situaciones relevantes, toma de decisiones, mentores, aprendizajes y cosas trascendentales que los van formando. El día de hoy tengo el gusto de recibir a mi tocayo, a Oscar. Él es de formación académica arquitecto, pero un apasionado del deporte. Oscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, tocayo, por la invitación. Contento de compartir este ratito aquí con todos ustedes. Qué gusto tenerte. Cuando te conocí, tuve el gusto de conocer tu formación, tu historia, con qué te has enfrentado. Creo que el día de hoy vamos a generar contenido bastante valioso, pero ¿por qué nos cuentas de ti? Cuéntanos cómo empiezas. Sé que eres regio, pero cuéntanos cómo empieza tu historia. Sí, soy nacido y crecido en Monterrey, soy arquitecto, como bien dijiste, soy esposo, tengo una hija, trabajo actualmente en un fondo inmobiliario como director general de un fondo inmobiliario donde vemos proyectos en muchas ciudades aquí en la República Mexicana, algunos aquí en Monterrey también. Como bien dices, apasionado del deporte desde mi adolescencia y pues contento de estar aquí. Gracias. ¿Y dónde empiezas? De chavo, cuéntanos cómo arranca toda tu historia. De chavo, bueno, pues como cualquier niño, inquieto, a lo mejor un poco tímido en algunas cosas, un poco introvertido, pero una infancia muy divertida, con mis papás, con mis hermanas. Soy el mayor de 3 hijos. Alumno del Colegio Regiomontano, exlasallista. Y la verdad es que así empieza mi historia como niño. Es básicamente. Académicamente, ¿cómo te iba? ¿Eras aplicado? Académicamente no era el número 1 de la clase, tampoco era de los últimos. Creo que era una persona más de estar investigando, de estar analizando, con unas calificaciones, creo yo, promedio, ¿no? Eso sí, era de los más serios de la clase, no era de los que hacía relajo. Ok, ¿y lo combinabas con alguna actividad deportiva, alguna actividad artística? Fíjate que en la infancia no. La verdad es que yo empiezo también con el tema del ejercicio hasta los 14 años, ya entrando prácticamente a la prepa. Bien. Donde ya eres un poquito más autosuficiente, en donde ya puedes decir, oye, pues yo me voy a tomar esta clase, voy y vengo, regreso y empiezas a manejarlo de esa manera. Bien. Y eso es prácticamente entrando a la preparatoria. En la prepa. En la prepa. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te aventaste haciendo karate? Estuve en karate desde los 14 años hasta prácticamente hace 13 años que dejé de entrenar para pasar a una segunda pasión que descubrí por azares del destino y por algunas invitaciones que tuve por ahí. Y encontré en el atletismo, en las carreras y en los maratones, el nuevo hobby que ahora tenemos. Todo se da por una invitación en su momento de correr una carrera en honor a mi papá, que había fallecido unos meses antes. Era la carrera del Día del Padre. Y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y me gustó. Me enganché y de ahí empecé con otro 5K y luego otro 10. Y luego se vinieron por los medios maratones y se viene una boda, me caso. Y luego le digo a mi esposo, oye, pues quiero probar un maratón a ver qué se siente.
Y bueno, pues ese maratón se convirtió ya en el 12º que voy a correr ¿Hace ahora. cuánto fue ese primer maratón? Ese primer maratón fue hace alrededor de 8 años. 8 años, 9 años. Mi esposa estábamos esperando a nuestra beba, a Emma, y apenas venía en camino y nos fuimos a Washington a correr el primer maratón. Wow. Oye, pues entiendo que la vida deportiva para ti es relevante. Me platicas que empiezas de chavo en el karate cuando estás en la prepa y pues lo seguiste todavía muchos años, ¿no? ¿Cómo entras a estudiar arquitectura? ¿Cómo es tu proceso de decisión? Híjole, esa es una historia bien curiosa porque toda la vida quise estudiar medicina. Yo me veía como doctor, incluso ya veía mi camino trazado con una especialidad en cardiología o en neurocirugía. Y así me veía. Yo ya me veía todos los días en el hospital ayudando gente, estando con este tipo de retos, de mucho detalle, de mucha pensar, ¿no? Y un día de repente, estando ahí en la casa, ya en el último semestre, entrando al último semestre de preparatoria, dije, es que no me sentía muy como que convencido, o no convencido, sino con el apoyo, porque en la casa, en mi familia, no hay médicos, no existen médicos. Sin embargo, mi papá era ingeniero civil y toda mi vida y toda mi infancia y los viernes en la tarde y los sábados era irme con él a la oficina y escuchar charlas de metros cuadrados de construcción, avalúos, proyectos, etcétera. Y dije, pues por aquí debe de ser. O sea, creo que va a ser más fácil el camino porque he estado toda mi vida en esto, ¿no? Entonces tomo la decisión de estudiar arquitectura. Un poquito... Y ese fue un tema ahí en la casa porque mi papá, siendo ingeniero civil, y los arquitectos, como que no hay buena relación. Claro. Pero, digo, bastante bien, y la verdad es que fue un apoyo bastante grande para mí durante la etapa de la carrera y posterior a todo este proceso de estudiar ahí. Entiendo que toda esta convivencia a la que estás expuesto a lo largo de tu vida, donde te vas familiarizando con términos, pues te da esta confianza de apostar por arquitectura, ¿no? Totalmente, sí. La verdad es que fue un tema que dije, a ver, esto es. Y además, cuando empiezo a ver los planes de estudio, me gustan. Y digo, oye, pues al final de cuentas, si bien no es igual a la medicina, yo les hacía una ya posterior, ya trabajando, les digo, pues se parece, ¿no? Tienes que ser muy detallista, tienes que ser muy obsesivo en las cosas. Y yo a veces les decía, y a ver, ya que estábamos trabajando, decías, no fui doctor, pero aquí tengo un paciente de 20 y tantos o de 40 y tantos pisos, porque pues de repente te hablaban en la madrugada, oye, arquitecto, pues se rompió una tubería y una fuga de agua y pues es una urgencia que tenías que regresarte, salirte de tu casa e ir a atender una urgencia, o estar todo el día cuidando un colado de una losa, Entonces, se asemeja mucho, digo, con las reservas, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, digo, para mí es un proyecto que a veces los ves como niños, ¿no? Los planeas, los ves nacer, los ves crecer, y dices, bueno, al final ahí se quedó, y ahí ves en la ciudad varios edificios en los cuales me ha tocado participar, y pues los ves como tus hijos, ahí se quedaron tus hijitos, ¿no? Muy bien. Y eliges la carrera de arquitectura, ¿y cómo empiezas a combinarlo con tu desarrollo profesional? ¿Armas un plan de carrera? ¿Es algo que se va dando de manera orgánica? ¿Cómo te empiezas o cómo empieza tu carrera profesional alineada a la parte de formación? Fíjate que se da de manera muy orgánica. La verdad es que yo durante todo el proceso donde estuve estudiando no trabajé. Me dediqué 100% a estudiar y a mi vida personal y al ejercicio, como platicábamos. Ya para terminar la carrera tenía que preparar yo mi examen profesional y voy a pedir algunas asesorías, algunos ex maestros míos, y uno de ellos me invita a participar a trabajar con él. Entonces dije, oye, pues todavía no estaba titulado, pero ya con mi examen profesional, y de ahí empecé a apoyarlos en un proyecto importante aquí en Monterrey, desde abajo, ¿no? Desde las bases de todo esto como supervisor y de obra, y empezar a conocer todo el proceso en un proyecto aquí en Monterrey, en el Club de Industriales, que está en la Loma Larga. Ese fue mi primer proyecto. Pasaron un par de años y ahí se presenta después una oportunidad de irme a estudiar una maestría, que ahorita lo platicaremos. Y así es como se da. Fue muy orgánico el empezar a trabajar, el empezar a conocer.
ir aprendiendo poco a poco y darte cuenta que la vida laboral es bien diferente ya a la vida de estudiante, ¿no? De alumno, ya son otras responsabilidades, son otros compromisos. Platícame una cosa, esa referencia que tocaba vivir en casa en esas charlas de los viernes, de ir a la oficina, ¿fue para ti una ventaja en tu proceso de adaptación a la parte operativa de entrar a realmente que es la carrera aplicada en la parte de ejecución, que sabemos que es donde generalmente empezamos, ¿no? Yo creo que sí, porque ya había términos y ya había pláticas y ya había un estilo de cómo llevar proyectos un poquito aprendido antes, desde a lo mejor la niñez, la adolescencia. Entonces ya había muchas cosas que entendías de cómo se llevaba un proyecto, cómo se llevaba una construcción. Incluso desde muy pequeño. Entonces creo que sí te ayuda bastante el participar en este tipo de cosas. Muy bien. Tu maestría, cuéntanos esta oportunidad, ¿cómo se da y en qué te comienzas a meter más de lleno? La verdad es que también se da de una manera muy, muy orgánica, muy curiosa, porque en esa época, cuando estaba ya trabajando, se presentó la oportunidad de poderme ir a Estados Unidos a estudiar una maestría en urbanismo. Curiosamente, mi papá también participó mucho tiempo en temas urbanísticos aquí en la ciudad y en el estado, ¿no? Y iba muy avanzado el tema de la beca ya nos íbamos a Austin a estudiar. Y alguien me dijo, oye, pero ¿por qué no buscas Europa? Y pues igual de curioso, como soy desde niño, dije, pues déjame investigar. Entonces empiezo a investigar y resulta que encuentro una maestría, un par de maestrías, una de ellas me llama mucho la atención, que es una maestría en diseño bioclimático y energías renovables y sustentables. Era algo que aquí no se conocía. ¿En qué año fue esto? En el 2000. No, estás muy avanzado. Sí. Entonces, pues bueno, pues dije, pues aquí está. Entonces llegó a la casa y le digo, oye, pues voy a hacer esto. Y me dijo, pues adelante, ¿verdad? O sea, lo mismo es, tú lo quieres, tú trabájalo y si lo consigues, qué bueno. Bien. Y si necesitas un apoyo, vamos a ver cómo te apoyamos. Pero tú tienes que aventar el caminito, ¿no? No te vamos a poner nada en bandeja de plata. Y así fue. Mandé solicitudes, cartas. En esa época todavía apenas empezaba el internet, ¿no? Entonces era mandar una carta y te contestan. Y un punto donde me contesta la Universidad Politécnica de Madrid y me dice, me acepto. Entonces ahí empieza el segundo tema de, hoy vamos a buscar ahora una beca y vamos a ver de dónde hay dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos posible? No ya el detalle. ¿Cómo hacerlo posible? Entonces, igual es tu toma de decisiones. Entonces había algo de dinero ahorrado, algunas cosas, y se armó todo y pude hacer maletas y irme en el 2000 a Madrid a estudiar allá un diseño sustentable de arquitectura bioclimática. Prácticamente estuve ya un año estudiando la maestría. Cuando nos conocimos me platicabas de lo importante que es para ti el apoyo familiar de tu papá, tanto en la parte académica como en la parte deportiva, ¿no? Sí. Entonces, platícanos un poquito más en este proceso, cómo agrega valor para ti todas estas recomendaciones, estos retos donde te ponen, a ver, bueno, tú analiza y tú dinos qué hacer. ¿Cómo te sientes al respecto de tener esa oportunidad de plantear y convencer? Desde ahí, pues, tenemos que empezar a vender ideas, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza todo este proceso de aprendizaje. Al final de cuentas, en tu familia estás en tu área segura. Sí. Y si cometes un error, tampoco pasa nada. Pero empiezas en ese proceso de negociación, de planteamiento, de, pues yo quiero esto, bueno, ¿tú qué ofreces? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y empiezas a negociar todo, negociar desde la compra de un carro, claro, desde temas así tan sencillos hasta temas de la maestría y hasta temas, pues a veces un poquito más importantes. Entonces ahí es como que empiezas a practicar, bien, te empiezan a foguear un poquito y luego ya sales a la vida real acá al campo y ya traes un poquito de experiencia, ¿no? en las negociaciones que la verdad es que nunca fueron fáciles ahí en la casa. Oye, y regresas ya de tu maestría con un conocimiento que seguramente está fuera de tiempo a lo que nos toca ir respecto al conocimiento. ¿Y qué haces con ese conocimiento? Cuando regreso, me invita, o más bien, tenía yo ya un compromiso moral con la universidad. Yo soy, como te dije, arquitecto, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces me invitan a participar como docente, como maestro, y
dirigir o llevar una clase, una optativa para alumnos de octavo semestre al final ya de prácticamente la carrera, que la titulamos Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Presento el plan de estudios. ¿Tú desarrollaste la propuesta? Yo desarrollé la propuesta, que fue lo que yo estudié en un año, simplificarlo y bajar un poquito y presentarlo para llevar una clase de un semestre con ejemplos prácticos, con todo lo que había vivido. Y bien chistoso porque cuando voy y presento el plan de estudios, pues hay un examen de oposición. Los maestros te van a preguntar qué vas a hacer. Y entonces los maestros que estaban ahí o los arquitectos habían sido mis maestros unos años antes. Y cuando les explico me dicen, pues ¿qué te preguntamos? Dice, el que trae la maestría eres tú y tú eres el que nos vas a enseñar. Entonces creo que quedaron convencidos de lo que se iba a hacer y empezamos a dar clases. Estuve 2 años dando clases en la universidad, fueron 4 semestres, la verdad es que muy gratificantes, me gusta mucho dar clases, es participar en este tipo de actividades. Y me dio mucho gusto que a lo mejor el primer semestre tuve 15 alumnos, porque nadie sabía de qué se trataba la clase, ¿no? Pasa el tiempo y al final, en el último semestre, tenía un cupo de 45 alumnos porque todo el mundo se había corrido la voz, que decían que la clase estaba muy interesante. Se empezaba ya a escuchar un poquito de arquitectura y te dicen, oye, pues alguien que viene con una maestría de Europa nos va a enseñar y se fueron dando las cosas y creo que sirvió bastante. Y ya ahorita, pues en la actualidad, pues ya creo que es un tema más común estar hablando de arquitectura bioclimática, de energías renovables, de energías sostenibles. Entonces ya fue algo más natural ahorita, ¿no? Bien, concluyes tu fase como docente y ¿qué continúa en tu desarrollo profesional, tocayo? Continuar trabajando. Digo, yo regresé y prácticamente fue regresar a buscar trabajo, empezar a trabajar incluso. Y se mezclaban las dos cosas, el trabajo y en las tardes, un día a la semana, la actividad docente. Entré a algunas empresas, estuve en Internacional de Inversiones, después en UCAL y he estado en varias empresas, creo que de las empresas inmobiliarias más importantes de aquí de Monterrey. Y eso pues te va haciendo crecer y crecer. Siempre ha sido un tema de un escaloncito más, y ir creciendo, ir explorando otras cosas. Y hasta la fecha, ¿no? Prácticamente desde el 2000 hasta la fecha, ha sido siempre esa mejora y ir buscando un poquito más, otro escaloncito más profesionalmente, y así es como se ha ido dando el camino hasta donde estamos ahora, ¿no? Bien, en tu evolución comenzaste en la parte operativa, de lleno en la parte de obras. ¿Cómo va evolucionando? Ahorita diriges una organización. Cuéntanos cómo se va complementando tu desarrollo profesional. ¿Te vas a áreas administrativas? ¿Cómo evoluciona, tocayo? Fíjate que es bien interesante porque, sí, como bien dices, empezamos desde la parte operativa de una supervisión de obra, aunque trabajaba yo para la empresa que era dueña de los proyectos, fue un tema de supervisar los proyectos, de estar ahí presentes, de entender desde el proceso de planeación de un proyecto, la administración, la supervisión, la puesta en marcha. Y eso te va abriendo mucho la visión de cómo se debe llevar un proyecto. Poco a poco fuimos migrando a dejar esa parte operativa y de campo para ir migrando a una parte de planeación de proyectos ya más planes maestros y de gran escala, en donde ya dejas lo operativo por una planeación estratégica hacia dónde vas a querer llevar los proyectos para después pasar la estafeta a la gente operativa que se queda ahí en campo. Y actualmente pues es eso, ya estar ahora sí dirigiendo los proyectos, pero aparte dirigiendo ya toda una oficina, todo un grupo de gente, ¿no? Muy bien, seguramente pues en este proceso pasas de la parte operativa a la parte de planificación, donde tienes la capacidad de visualizar, plasmar, aterrizar y entregar la estafeta al equipo operativo. Y tú sabes que para crecer pues hay que planificar y hay que ejecutar. Platícame un poquito sobre tu desarrollo como líder. Evidentemente en las instituciones que mencionaste, seguro fueron grandes escuelas, tuviste mentores. Uh-huh. ¿Cómo vas desarrollando tu liderazgo para conectar con la parte operativa y desarrollar la parte cultural, que realmente es lo que hace que los planes se puedan concretar? Ha sido un camino de 30 años de trabajo. Yo empecé a trabajar prácticamente hace 30 años. Digo, tengo 50, 30 años, me gradué a los 20, entonces por ahí estamos, ¿no? Sí. Y ha sido un proceso de ir aprendiendo, ir sacando.
ahora sí que lo mejor de cada uno de las personas con las que he trabajado, ir aprendiendo cómo sí y cómo no llevar una dirección, cómo sí llevar un liderazgo, cómo no me gustaría llevar un liderazgo. Entonces, ha sido un poquito de todo, el ir aprendiendo a escuchar a la gente. Creo que eso es básico, ¿no? Tenemos que escuchar, y yo siempre he dicho, por ahí hay un cliché que dice que tenemos 2 orejas y una boca porque debemos de escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, escuchamos, analizamos y damos ese apoyo. Y eso lo he ido aprendiendo durante todo este tiempo. Es una enseñanza continua y se va dando poco a poco con el paso de los tiempos, y creo que nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿verdad? Muy bien. En esta posición en la que ahorita estás dirigiendo una organización, ¿qué retos son los que tienes enfrente? Fíjate que son muchos porque toca entrar a una organización que está en una reestructura completa. Entonces toca integrarnos al equipo ahora con la dirección general y hacer toda esta planeación con todo un equipo de trabajo, con un equipo que estamos en la oficina, con una visión nueva, con una visión más dinámica hacia dónde queremos llegar con los proyectos del grupo. Y esos son los retos, ¿no? O sea, seguir operando lo que ya tenemos, seguir trabajando en lo que tenemos, pero al mismo tiempo empezar a tener una nueva visión del grupo y una nueva forma de trabajar hacia donde queremos llegar en esta nueva etapa, ¿no? Muy bien. Yo creo que es fundamental para poder atender estos retos, pues tener pilares y cosas que te renueven la pila, ¿no? En el día a día. Platicabas de la corrida, que es un elemento muy importante en tu vida. Estoy seguro que es uno de ellos. Me gustaría que ahorita nos platiques qué es lo que te da la corrida, esas conversaciones internas cuando se ve complejo, cuando hay lesiones, seguramente te da mucho. Aparte de la corrida, ¿qué otros pilares son fundamentales en tu vida, tocayo, para que tú puedas estar al 100 todos los días y puedas atender los retos que pone el negocio y también estar hombro con hombro con todo el equipo para hacer que las cosas sucedan? Mira, yo creo que el pilar más importante es la familia, definitivamente, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacemos, los hacemos por ellos, Claro. por la familia, por tus hijos. Ese es el pilar número 1. El otro pilar importante creo que también es un tema espiritual, estar bien con Dios, tenerlo siempre presente, nunca perder la fe, a pesar de que las cosas se pongan a veces un poquito grises o negras, porque pierdes la fe y pierdes todo, ¿no? Entonces hay que tener eso siempre muy presente. Y el deporte también, digo, como bien lo dices, es esa valvulita de escape en donde puedes oxigenarte, salir, conocer gente, estar relajado. Creo que son los 3 pilares más importantes que hay. Muy bien. Y 30 años de experiencia, 50 años de vida, ¿qué recomendación le das a la gente que nos está escuchando y viendo, que en este espacio buscan inspiración, buscan tomar ideas? ¿Qué nos puede recomendar, tocayo, que ha sido trascendental? Yo creo que recomendaciones, disciplina. Ponerte objetivos claros, decir, quiero llegar aquí y de una u otra manera lo tengo que conseguir. Escuchar, estar abierto a escuchar opiniones, a escuchar apoyo. Cuando no sabes cuál es el camino, estar abierto y ser un poquito menos orgullosos y poder pedir asesoría, poder pedir apoyo. ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo le puedo hacer? Creo que eso sería básico, pero creo que si me dices cómo es Oscar, te digo, es una persona disciplinada, y es una disciplina en el trabajo, en la vida personal, en todos los aspectos. Entonces, eso lo traduces a tu vida laboral y te va dando frutos, ¿no? El día de mañana. Gracias, tocayo, por compartirnos estos consejos. Yo personalmente me quedo muchísimo con parte de la primera charla y en esto donde el apoyo es fundamental, la parte de la escucha activa. Estamos en un proceso de retroalimentación constante, ¿no? Y tenemos que estar muy receptivos para poder entender y poder comunicarnos, ya sea con nuestra hija, con nuestra esposa, con el resto del equipo, para hacer que las cosas sucedan. Para mí ha sido un placer estar charlando contigo. Oscar, gracias por compartirnos tu historia, y pues te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y gracias por estar acá. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, tocayo, y encantado. Ojalá sirva de algo y podamos inspirar a más gente a
a este camino de liderazgo, de seguir creciendo, de hacer gente nueva, gente que esté creciendo, y creo que mucho tiene que ver lo que nosotros hacemos cuando ya estás en una posición de liderazgo, el sembrar esa semillita a la gente que está contigo, y es dejar la semillita y fomentarla y hacerla que crezca, porque el día de mañana pues ellos van a ser los líderes que van a venir el día de mañana. Entonces, gracias. creo que eso es importante. Te agradezco mucho, Tocayo, y agradezco también a toda la gente que está participando, interactuando en estas redes sociales. Estoy segurísimo que en estas cápsulas que generemos a partir de este contenido vas a encontrar inspiración. Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, compártenos tus comentarios y gracias nuevamente por escucharnos. Listo, Muchas Tocayo. Gracias. Nombre a ti. Gustazo.